El panorama político empieza ya a encenderse en función de precandidaturas presidenciales y movimientos de tendencia. Para hablar de eso está ahora con nosotros aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil, Carlos Ferrín, consultor político. Carlos, buenos días, bienvenido siempre a esta su casa, así amaneció. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Primer programa que experimento sin Guillermo y sin Ronald. Y dándole la bienvenida a mi gran amigo Germán Lynch, que está acá en el panel. Y al resto de los Esperamos poder panelistas. estar a la altura de esos parámetros. Creo que Seguramente. sí. Carlos, arrancamos por marcar tendencias. Ya hay precandidaturas señaladas. ¿Qué tendencias se pintan en el tablero? Bueno, lo que hasta ahora vemos son internas, no son precandidaturas a la presidencia. ¿Qué es lo que se está moviendo en el tablero? Es que se alineen las izquierdas, que se unifiquen las derechas, porque si en este momento fueran las elecciones, el presidente obviamente se las llevaría fácilmente, ¿no? Ojo, que eso es un pico que también lo tuvo Guillermo Lasso durante la vacunación, así que no es una cosa que está escrito en piedra para dentro de un año, unas elecciones, a lo mejor el panorama algo ha cambiado, ¿no? Pero lo que estamos viendo es cómo la izquierda, que nunca se había fragmentado, empieza a presentar más candidatos que los de centro y que los de derecha. Es decir, eh, el panorama se presenta de alguna manera favorable en cifras, en números, en intención para el actual presidente en caso de que decida buscar la reelección. En esa pregunta que siempre es inútil, que si las elecciones fueran mañana, sí. Básicamente, ¿por qué? Bueno, él ha logrado de alguna manera sostener el tema de la narrativa de la seguridad, porque lo ha hecho con lo que se llama percepción de cercanía. O sea, recordemos que Lazo siempre tuvo récord en capturas de drogas, pero eso la gente no lo sentía cercano. Sin embargo, el presidente ha atacado la seguridad del barrio, se ha metido en el enojo de la gente. De hecho, yo dudo mucho que todos esos videos que se filtran en que vemos por ahí las capturas sean una casualidad. Esto tiene que tener de alguna manera una forma de hacer que la gente se conecte su enojo con ellos y haga que de alguna manera sienta que hay obviamente vientos de seguridad donde antes no los había. Carlos, esto viene aupado por los militares. Los militares de por sí tienen una buena percepción por la ciudadanía. Toda la vida, hasta en los gobiernos más duros. Exacto, entonces Ellos siempre han usar a tenido los buena militares imagen. quizás es una estrategia para aupar también al presidente. Bueno, el presidente tiene un lenguaje clave que es el lenguaje de guerra. Él dice, estamos en guerra, él eligió su otro bando, que es el terrorismo, lo definió, y obviamente si estamos en guerra, no hay nada que te llene más el orgullo patrio que ver a tus tropas en las calles peleando tu guerra. Entonces eso hace que haga la diferencia, ¿no? No es, o sea, y la gente le da chance a ese tipo de narrativas. Mi querido Carlos, ¿crees tú que estas precandidaturas o estos aspirantes a la presidencia de la República lo hagan solamente porque creen que fue una mera causalidad que Novoa haya ganado las elecciones? Pero totalmente, muy buena pregunta. Obviamente, esta es la parte más cavernícola de la elección, cuando dicen, bueno, si Noboa quiere un candidato del 1%, quedó presidente, yo también puedo. Y eso pasa en todo. Todo el mundo cree que la gente llegó fácil a un lugar. Tenemos como cultura pensar que si alguien tiene dinero es porque es mal habido. O sea, nunca le damos el mérito real a la gente de lo que pudo lograr. Pero muchos de los candidatos que vamos a ver ahora en las precandidaturas, estoy segurísimo que parten de la premisa de si Noboa pudo, yo también puedo. Estamos a esta hora hablando con Carlos Ferrín, consultor político, a propósito del tablero electoral que empieza a pintarse. ¿Cuáles serían los puntos, Carlos, que el gobierno actual debería cuidar en función del establecimiento, no solamente de su movimiento de manera oficial, como partido o movimiento que le permita al presidente lanzarse nuevamente a la presidencia, para que esto precisamente no quede en riesgo? ¿Qué debería cuidar el gobierno? Bueno, ellos tienen que tener, en este momento, el punto clave es la consulta popular. O sea, en primer lugar, debes ganar nutridamente esa consulta, tratar de unificar al país en el sí. Y esto siempre lo digo en todos los paneles y en todas las entrevistas, las consultas no son racionales, las consultas son emocionales. La diferencia entre la consulta de Moreno y la consulta de Lazo es que uno la ganó y el otro la perdió, es que Lazo la manejó racional. ¿Racional qué significa? Racional significa que yo voy a la calle, encuesto cuánto tiene el sí
Y dicen, no, todas tienen el 90%. Claro, pues si le preguntas a la gente casi le preguntas si quiere a la abuelita y te van a decir siempre que sí. Pero cuando alguien te dice a ti, ¿le gusta a usted el presidente? Hay mucha gente que te va a decir que no. Entonces, la diferencia es que Moreno hizo una consulta que era basada netamente en la alegría del sí, muy similar al caso de Chile en los 80s, y le pudo ganar a Correa en territorio. Esa fue una consulta que fue realmente atípica porque le pudo ganar a Correa recién salido del poder, le ganó 3-1, y es porque Moreno no se fue por lo racional. Y ese es el peligro de que corre la presidencia de la República, creer que las preguntas se las vende a la gente o se las propaga de manera racional. Ellos deben unificar un sí por el país, un sí por la patria, un sí por que sea realmente unificante. Entonces ellos necesitan de alguna manera unificar eso. Ahora, ellos pueden en este momento tener encuestas de la consulta de estamos en 68% con el sí. Ok, hace un rato me preguntaban tras micrófono, ¿qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con el IVA? Sí, esa puede ser la campaña del no. No porque me subiste los impuestos, no porque... Y el correísmo tiende a tener esos juegos de palabra, de poner no, no, boa, no. Son cosas que son muy hábiles para hacer en una campaña. O sea, el tema económico es el tema de cuidado para la eventual reelección del presidente. Va por allí, no por otro punto. Lo Empleo, seguridad ya como algo aprobado, pero empleo y la búsqueda de oportunidades para, sobre todo para los jóvenes que votaron por el propio Noboa. Te lo puedo probar cómo. El tema de seguridad es un tema que nos atañe a nivel general cultural, nos da miedo, pero a nosotros no nos asaltan todos los días. El tema del bolsillo es algo que lo percibimos todos los días y lo vimos en el caso de Lasso cuando él vacunó. No fue cualquier hito el de Lasso haber vacunado al Ecuador, sacó a la gente otra vez a trabajar, salvó vidas. La esperanza de vacunación en Ecuador era 7 meses y mucha gente viajó a Estados Unidos a vacunarse. Entonces él logró en 3 meses realmente hacer un cambio notorio en la sociedad. Pero en el momento que pasó esa ola y dijo, mi bolsillo aún sigue vacío, Lazo se desplomó. Eso le puede pasar al presidente realmente si no logra amalgamar todos los puntos para llegar a la siguiente elección con todos los puntos y los deberes hechos. Ahora, lo que está ocurriendo alrededor del presidente Daniel Noboa en función de sus decisiones y en función de su equipo, ¿le está alcanzando o debería él tomar algunos recambios durante este año? Es decir, ¿hay ajustes que tiene que hacer el gobierno o es suficiente con el equipo y con las cosas que está haciendo? Mira, yo cuando arrancó el gobierno, yo no suelo no ser muy crítico, pero recuerdo haber dado una entrevista en Ecoaviso donde yo decía, no puede este gobierno gobernar con las élites móviles diciéndole qué hacer. No, no me gusta este ministro, sáquelo, porque allí es donde realmente te equivocas como gobernante. Yo creo que el presidente en este momento se ha mantenido fuerte, cree en su gente, cree en su equipo que en muchos casos ha sido muy criticado, en otros casos no, en otros casos ha sido destacado, pero sin embargo él todavía mantiene, revisando la data, buenos niveles de aceptación. Eso quiere decir que en la prueba final él está haciendo bien las cosas hasta ahora. Ahora, si se acaba el pacto, como se prevé, entre el PSC, el correísmo y ADN, más las otras bancadas que se suman allí, siempre, allí sí hay riesgos de que la estabilidad política en el país se vea otra vez amenazada. Bueno, hay una consulta de por medio que va a mover mucho las cosas. Luego tocará normar esa consulta dentro de la Asamblea y eso ya es mandato constitucional, no tiene nada que ver pacto. Pero supongamos que viene una etapa de ingobernabilidad gracias a estas mayorías móviles de la Asamblea. Se estaría también la Asamblea jugando el muy buen porcentaje de popularidad que tiene hoy por hoy. Yo creo que Enrique Krofler no va a permitir bajar un solo punto. Así que de alguna manera van a tratar ellos de no convertirse en el malo de la película. Entonces yo pensaría que va más allá de los pactos. Pero, ¿qué tiene que hacer Noboa para poder sostener esta popularidad que se le ha ganado y se le ha ganado camellándola? Pues no es que le ha hecho solamente por un pacto. O sea, él se ha ganado fortaleciendo el tema de seguridad, sacando a los militares a la calle, siendo firme, diciendo lo que tiene que decir, como tiene que decirlo, siendo natural. O sea, todos sabemos muy bien que Noboa no es que en el pasado era una persona muy ducha en cuanto a los micrófonos, pero ahora tiene mucho más, es mucho más fluido ahora al usarlos. Y cuando habla con naturalidad, dice las cosas como son, no cuidándose de cómo la gente lo va a criticar o la gente lo que va a opinar.
¿Qué crees tú que debería hacer Novoa para poder sostener esta credibilidad y esta gobernabilidad que actualmente existe? Bueno, yo creo que el presidente tiene un plan. Dentro de la consulta no nos olvidemos que está el tema este de trabajo por horas, que de llevarse a cabo va a mover muchísimo el empleo. Pero lo digo, te digo, la gente que no podía emprender un negocio porque solo trabajaban 4 horas en la noche para servir ceviches en la mañana, va a poder emplear gente. O sea, ahí se va a mover mucho lo económico y esperemos que eso le salga bien por el bien del país, porque también tiene muchos, es una pregunta que tiene muchos detractores por los temas sindicalistas, por los temas de contractuales y también esperando que el mismo ecuatoriano no le encuentre la trampita a la ley, porque siempre suele pasar que eso hay que normar bien eso, de ahí es lo que me refería, que hay que normar todas las leyes. El tema de seguridad tienen que sostenerlo, porque no olvidemos que cada punto del IVA equivale más o menos como a unos 600, 700 millones de dólares. Ese dinero que él está recaudando, si él lo reinvierte en temas de seguridad, mejora aún más lo que tiene ahora y se sigue viendo una tendencia a crecer, mejorar la seguridad, cercanía de la gente. Yo creo que él se va a sostener bastante tiempo y habría que ver cómo maneja el desgaste que le va a dejar la consulta, porque obviamente entra en una lid electoral donde va a tener un enemigo político que lo va a tratar de afectar. Carlos, pero ese dinero, perdón, ese dinero que ingresa también está poniéndosele el ojo para otras deudas que tiene el Estado. Claro, porque eso generaría más o menos unos casi 2.000 millones. No todo lo puedes meter en seguridad, entonces tienes que meter en Por salud. supuesto. Lo que sí es muy criticable es que se vaya todo, por ejemplo, Pero que es del probable, Estado. Sí, porque es muy probable. está en deuda el Es Estado. muy probable, pero también sirve para salir adelante precisamente. Mucha gente dice, bueno, el Estado está muy obeso, no estamos viendo dónde creció el Estado. Yo recuerdo la alcaldía de Cintia, ellos tenían, creció en pandemia muchísimo el personal y decían, no, pero ¿cómo es posible? Claro, pues tuvo que crecer en salud, tuvo que crecer en sanidad. ¿Por qué? Porque estábamos en una pandemia. Muchas veces el Estado crece por ese lado. Habría que ver si estamos creciendo por seguridad, si el Estado está creciendo porque hay más policía. ¿Hasta qué punto crees tú que a ver, el tema del ingreso, de todos los ingresos que vienen de la elevación libre, todo eso es un tema más de flujo o sea, tema de caja, administración eficiente de la caja. Y eso esperemos que lo manejen bien, porque es cuestión de hacer un cronograma de pagos, por ejemplo, para, como decía Priscila hace un rato, pagarle a toda la gente que le estamos debiendo plata, entre ellos temas de municipios, prefecturas, etcétera, etcétera. Y el tema de seguridad se lo va a invertir conforme se necesite. Pero la seguridad no es todo y sabemos muy bien que el generador del empleo realmente no es el Estado, sino el sector privado. ¿Hasta qué punto crees tú que el sector privado puede, o cómo el sector privado puede aportar también adentro de la gobernabilidad, o cómo el sector privado, cómo ves tú al sector privado en este ajedrez político de lo que se viene en los próximos meses? Mira, uno de los primeros indicadores de favorabilidad del gobierno hacia el sector privado fue reducir el tema de la delincuencia. Y te voy a decir, porque el tema de las vacunas tenía bastante azotado el sector privado. Estamos hablando de tiendas que cerraban 5 de la tarde, empresas, constructoras que no podían construir porque los vacunaban. Y mientras eso se siga solucionando, digamos que se empiezan a mover muchísimos dineros hacia allá. El Estado de alguna manera sí mueve el empleo, porque cuando el Estado inyecta 1.000 millones de dólares en obra de hacer hospital, en hacer retenes policiales, está generando empleo automático, porque ahí se van a estar desde la señora que sirve los almuerzos, el que hace los uniformes, el que vende los insumos. Entonces el Estado mueve bastante el tema. Y obviamente hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas está motivando un IVA al 5% para el sector de la construcción. Al 5%. O sea, eso quiere decir que es posible que ese sea el sector que más se mueva, y el sector de la construcción es el que más empleo genera. Y con otras condiciones de empleo, como el trabajo por hora, seguramente por ahí puede ser que le salga bien la jugada al presidente. Queremos agradecer a Carlos Ferrín, consultor político, analizando aquí en la mesa de Así Amaneció la política, la situación de las precandidaturas, porque aunque hemos disentido un poco en ese criterio, de cierta manera estamos hablando de quienes podrían eventualmente aparecer en una